Entonces, título, capítulo 5. Título: Comienzo de la pintura moderna. Alejandro Obregón. Si fuera preciso determinar cuáles elementos originales caracterizan la pintura moderna con respecto a la que le precede en el siglo XIX, fijaría 2 puntos: la reinvención de la realidad y la redefinición de estilo, no como sinónimo de estabilidad, sino al contrario como sinónimo de cambio. La reinvención de la realidad se produce en el momento en el que lo real objetivo deja de ser, para el artista, un valor modificable y respetable. Pasa de ser un fin que determina que la pintura sirva para exaltar la realidad y presentarla apoyada en equivalentes poéticos, históricos, filosóficos, siempre válidos por soportes estéticos, a convertirse en un medio manejado a su antojo por el artista para representar una realidad más importante, la suya propia. Ya no es el sujeto exterior, ya no es suyo, es el sujeto exterior, sea paisaje, figura o cosa, lo que se refleja en el arte, sino la existencia del artista. En algunos casos hablará de ella sirviéndose todavía de las apoyaturas de la realidad externa, pero quedarán maltratadas por el dominio claro de sus sentimientos y pasiones, y estarán sometidas a la oscilación invariable de los movimientos espirituales, que no contienen más margen de acción que ir desde lo clásico a lo barroco, de lo políneo a lo dionisiaco, de la claridad y el rigor mental del desorden de las pasiones. Al representar el ser particular como la meta de la expresión artística, el arte cae en una aparente falta de norma, lo cual proyecta una órbita caótica y lo expulsa de la regla estética donde se apoyaba el artista y se afirmaba la crítica. Desaparece el humanismo esencialmente normativo, como pudieron serlo el griego o el renacentista, cuando la investigación del canon y el criterio de medida y modulación de la figura lleva a la creación arquetípica, fuera de la cual no se concibe ni la verdad ni el valor artístico. Se deja de representar, o sea, se deja de volver a presentar la imagen articulada por las normas de estilo, para que cada cual invente sus posibilidades de presentarla de tal manera que revista un aspecto que parece darse en arte por primera vez. Mientras en los periodos humanistas anteriores el valor de una obra se esfuerza por su paralelismo con las demás que le son contemporáneas, de tal manera que es el conjunto de todas ellas lo que nos introducen en los datos de un estilo, entre guiones de un comportamiento general en frente a las mismas circunstancias socioeconómicas, culturales y políticas. Cierra guiones. En el arte moderno, por el contrario, es precisamente la singularidad de la conducta de un artista, entre guiones, el hecho de que nos muestre algo que no se vio antes y que reviste para nosotros no un poder de evocación, sino un poder de revelación, cierra guiones, el punto máximo que da la medida de su importancia. La carrera creativa de un artista se convierte en una competencia librada consigo mismo para vencer la realidad que lo circunda. Deja de contar con la realidad porque su prestigio desapareció a fines del siglo pasado, y junto con ese prestigio se eclipsó también el temor reverencial que inspiraba. Las razones de aquella pérdida de prestigio han sido suficientemente explicadas por toda la vastísima teoría del arte moderno formulada hasta ahora, como para que sea preciso volver a analizarla. Simplemente se verifica como punto de partida que esto ocurrió en la misma forma que ya no tiene sentido entrar a discutir si existió o no la revolución industrial, o de qué modo se produjeron las modificaciones profundas que sufrió el hombre por la constitución de una sociedad de clases, ni se ponen en duda los resultados del pensamiento marxista en la economía del siglo XX. Está pues claro que respondiendo a las nuevas condiciones de vida correspondientes a nuestro siglo, el artista ha tenido a lo largo de su transcurso 3 actitudes. Una es la fuga de lo real, que condujo a los resultados del arte abstracto y del arte geométrico concreto.
La segunda es la posición y el enfrentamiento beligerante con esa realidad, lo cual condujo al expresionismo, al neofigurativismo, al pop art y a los antiartes. Y la tercera es la investigación que desemboca en el arte óptico, en los experimentos de luz, sonido y movimiento y en la construcción de objetos. En cualquiera de las tres zonas de trabajo, la realidad quedó descartada como fin de la representación de los intereses del artista, no estando condicionado por ninguna situación externa que lo tranquilizara o lo satisfacera. Su obligación de ser realista desapareció. La expulsión de heideggeriana, el estado de yecto que se aplica aceptándolo, entre guiones Sartre, cierra guiones, o controvirtiéndolo, entre guiones Lucas, con K, Lukács, CS, el último, cierra guiones, a los escritores, sea para justificar o reprochar su falta de realismo literario, se puede extenderse a la creación plástica y motivada. La depresión por el destino de la realidad la desaprensión por el destino de la realidad procede en los plásticos, lo mismo que en los escritores, por una condición similar. Ambos son arrojados fuera de la órbita del realismo, proyectados más allá o contra de la realidad. Del impacto de ese golpe deriva tanto la indiferencia hacia un real objetivo como el furor contra este, furor que suscita el deseo de mortificar y de flagelar lo real. Todo depende del grado de serenidad o de ira que invada al hombre desplazado, pero un idéntico estado de yecto el que determina la asistencia de los juegos iluminosos de Le Parc, las figuras torcidas de Bacon o los espacios ambientales de Kienholz. Esto plantea una vez más el problema acerca de si ese desprendimiento de la realidad como fin, tema y cimiento de la voluntad épica de una obra significa una actitud de ahistoricidad, como sostiene Lukács, o por el contrario presenta el punto máximo de la historicidad del hombre contemporáneo, tal como tiende a aceptarlo la propia estética marxista, revaluada y afinada desde Lukács hasta Heisenberg. Si se acepta que la historia representa por una parte la conciencia de una evolución y un desarrollo de datos en el tiempo, y por otra parte la relación lúdica del hombre con su circunstancia específica, es difícil poner en duda, solo por lo desconcertante de los resultados, la historicidad del artista contemporáneo. Los ejemplos de artes plásticas específicamente ayudan aún más que los literarios para esclarecer este concepto. Siempre se podrá mostrar la historicidad implícita en el realismo épico de la obra literal de Sholokov, por ejemplo, con la habilidad y la inteligencia con que lo hace Lukács, pero es imposible enfrentar la supuesta historicidad, entre guiones, punto clave para el juicio sobre la validez artística, cierra guiones, de la pintura y la escultura de la Rusia staliniana, con la supuesta ahistoricidad de los movimientos artísticos revolucionarios del 17 en la misma Rusia, encabezados por Malevich, Gao, Pevsner y Tatlin. No se está discutiendo el valor de la también supuesta estética socialista, cuya invalidez quedó descarnadamente a la vista a 30 años de la lamentable vigencia de ZHDANOV. Se está explicando por qué la historicidad del arte contemporáneo parece estar indelienablemente unida a su pérdida de contacto con la realidad, a la condición de yecos de los artistas expulsados de un imaginario paraíso que dejó de revestir para ellos el carácter ya no paradisíaco, sino de simple esperanza o confianza elemental. El divorcio de lo real, consumado a lo del siglo,
con el prólogo de los últimos 20 años del siglo XIX, revistió tres formas: irrealidad, antirrealidad, otra realidad. La primera conduce al surrealismo y todas las formas oníricas, subconscientes, legitimadas por las leyes del absurdo y por la recreación libre de acuerdo con asociaciones antojadizas o fantásticas. La segunda se caracteriza por su espíritu agresivo y su tendencia a maltratar el objeto perdido, demostrando su poder sobre él por medio de todas las soluciones del despotismo. La tercera entra en el plano tranquilo y mesurado de la investigación y la curiosidad cuasi científica. En las tres, la condición antirrealista adquiere una fuerte tonalidad histórica porque responde a las corrientes de pensamiento que dominan el siglo, como pueden ser el irracionalismo, la anarquía y el afán de descubrimiento. Acompañan textualmente a la historia de los últimos 50 años, se fracturan al tiempo con sus revoluciones políticas y esclarecen la razón de ser de cada una de las convulsiones, entre guiones, cualquiera sea la causa social que las desencadene. Cierra guiones. Producidos a lo largo de las 6 décadas. En mucha mayor medida ha sido la historia y la crítica de las ideas estéticas, el romanticismo y la confusión lírica del Museo Imaginario de Malraux, la crítica formalista que concretó el análisis purista, el juicio purista y la vida de las formas, la tentación y muchas veces la necesidad de clasificar, teorizar y reagrupar nuevos hechos artísticos con criterios de sociólogos, antropólogos. Ha sido todo esto, repito, más que los propios resultados artísticos, los que produjeron la confusión entre historicidad y ahistoricidad del arte moderno, poniendo en tela de juicio que este arte fuera la representación testimonial de nuestro tiempo y acusándolo de convertirse en la expresión solitaria y aristocrática de voluntades particulares desprendidas de todo contexto. Lo cierto es que desde el alejamiento irreducible del modelo real como meta hasta los happenings y el arte pobre, el arte moderno no ha hecho más que escribir en una suerte de electrocardiograma la historia de nuestro tiempo. Su función aclaratoria, su función antipódica en el pasado, su inserción en el desarrollo general de la historia con sus contradicciones incesantes que estipulan su orden dialéctico, son otros tantos irrefutables elementos históricos, a los que habría que agregar quizá como el último y el más importante la formulación de una estética del deterioro que se compagina con la movilidad incesante del siglo, del procesamiento permanente que lo caracteriza. Este es el segundo punto para definir el arte moderno. El cambio como principio de estilo parece a primera vista una tautología. La norma de estilo fue siempre en efecto equivalente a la idea estable, a la teoría general con mayúscula cuyas pautas permanecían inmodificables, rectóricas, mientras que una época histórica respondiera a soluciones sociales, políticas y culturales peculiares. El conocimiento de cualquier estilo entendido de esa manera inserta a la obra de arte en un contexto que la respalda y le confiere valores. Esta percepción posible, necesaria y armónica nos llena de tranquilidad. El friso de Fidias está hecho para caber exactamente en el Partenón. A su vez, el Partenón se articula con el conjunto físico de los edificios de la Acrópolis. La Acrópolis entra en la totalidad de la polis griega. La polis griega encarna la comunidad y ésta a su turno expresa las ideas directrices que la gobiernan. Ningún artista contemporáneo de Fidias hubiera podido producir una estatua regida por las normas del arte arcaico, ni su pasión personal le permitiría modificar las proporciones del canon clásico aplicado en un rostro. El estilo es un término impersonal, un conjunto de normas emanado de la comunidad que domina la necesidad expresiva y que es aplicado
por sus mejores artistas. No se sabe qué metopas fueron diseñadas por Fidias y cuáles por los artesanos anónimos de sus talleres, lo cual no invalida en nada la obra. Fidias interpreta en esa forma la vocación general hacia la armonía, lo cual es a su vez una convención sociopolítica abstracta que conviene a la comunidad griega y le permite desconocer tanto los dramas particulares como los errores políticos acentuados como la pervivencia de la esclavitud dentro de la democracia. Durante siglos, mientras se constituía lo que llamábamos la cultura europea, hemos entendido el estilo en esa forma como una convención normativa que resultaba eficaz y neta no solo para los artistas y la comunidad respectiva, sino también para el público. La seguridad del público y su confianza en la labor del artista fusiona indudablemente en relación directa con la posibilidad de aplicar la norma. La ausencia de norma lleva a caos ese mismo público y fomenta la superchería entre los artistas mediocres. Esto explica prácticamente la desconfianza que experimenta ante el arte moderno grandes sectores del público contemporáneo y asimismo la capacidad de estafa desarrollada inmejorablemente por un vasto sector de artistas de nuestra época. Es muy difícil persuadir al público de que al invertirse la relación del artista con la realidad también se ha trastocado la manera de formular un estilo, así como es una desagradable y ardua tarea la de desenmascarar a los pseudoartistas que se creen protegidos por la impunidad ante la ausencia de un estilo normativo. ¿Cuáles son los cambios en la formulación del estilo? Hasta ahora, entre guiones, aún en las épocas de franca separación entre el hombre y lo real, pensemos en las fórmulas generales abstractas del bizantino, del románico o del barroco, cierra guiones. El estilo derivaba de un planteamiento general en el cual debía quedar inmersos los artistas particulares que vivían en dicha sociedad. Ahora el estilo está determinado por un individuo que es receptivo a las condiciones estéticas generales de su tiempo, pero no acata ninguna norma capaz de conducir el arte a representaciones más o menos paralelas. O sea, el artista contemporáneo acepta como principio general estético la división entre arte y realidad, o el derecho de atreverse a todo, o la necesidad de decir lo que a nadie he dicho antes, o la facilidad, entre guiones no sancionable, cierra guiones, de moverse entre grandes márgenes donde puede mimetizarse con los demás o contradecirse abiertamente con los demás. Pero estos principios generales ya no son normas de representación, sino sistemas expresivos o pautas de comportamiento. Las pautas de comportamiento a su vez están involucradas en una esfera mayor que las contiene la estética del deterioro. Intentar la formulación de una estética del deterioro puede parecer, de acuerdo con lo dicho anteriormente, un contrasentido, ya que es preciso apoyarlo no sobre el concepto, sino precisamente sobre la constante movilidad y el consiguiente cambio del concepto. Lo cierto es que la estabilidad conceptual que confería la solidez a todo planteamiento estético ha sido reemplazada en nuestro tiempo por la acción estética. La obra tiene cada vez más en el arte moderno un valor de punto de referencia, de punto de partida para ser abandonado, avasallado y transformado en otra cosa distinta, que a su vez será superada por la siguiente. Los movimientos pictóricos descritos en una pura gestalt, el irracionalismo declarado de la pintura de acción, la actividad tridimensional del arte objeto, la concepción de la obra como cosa móvil, la idea del arte concebido como un programa y la obra lanzada como un prototipo, no son más que otros tantos testimonios del progresivo reemplazo del concepto por la acción. Una de las evidencias más claras de que este cambio es el pedido de la participación del público en la obra, hecha simultáneamente por escritores, artistas plásticos y músicos, entre guiones, para no citar al cine, que es básicamente el arte de la participación, cierra guiones.
Para hacerse este llamamiento se alude a la obra inconclusa que termina solo en el espectador o en el lector, que debe ser concluida, aceptada o destruida por él. La obra no alcanza a revestir el valor conceptual estable ni siquiera para el propio autor. El autor es quien más requiere el autor es quien más requiere al otro, al espectador, para que éste la modifique según su criterio. Su deterioro está en el triple movimiento simultáneo que parte de las exigencias crecientes para producir hechos originales, no previos ni conocidos, exigencias que coinciden con los sistemas compulsivos de producción dentro de la sociedad de consumo. Segundo, de la angustia sumisión del artista frente a tal exigencia. Tercero, de la incansable voracidad del público, que correspondiendo siempre con mayores e imperiosos requerimientos a los incentivos múltiples de la competencia y los permanentes ofrecimientos de sus artistas, los obliga a caminar a marchas forzadas. Dentro de la sociedad de consumo no puede generarse sino esta estética del deterioro, donde la salvación del artista está en el cambio, y dentro de dicha estética no puede ya hablarse propiamente de creación, la cual siempre es normativa, sino de invención y fabricación. El vocablo creador, que definía al hombre capaz de meditar sobre una nueva forma de representación apoyándose en la estabilidad del concepto estético, resulta por lo menos ridículo entrando hoy día a los talleres de soldadura, a los sitios donde se funden placas de materiales plásticos, moldes de fibras sintéticas, normas de plexiglas, donde se confeccionan motores para máquinas luminosas, se tuercen tubos de neón, se experimentan mecanismos de sonido o simplemente se trabaja con soplete y pinturas industriales aplicadas con módulos metálicos. Sin embargo, el fabricante de nuevos productos artísticos que responden a la estética del deterioro no queda librado a su propia voluntad ni alcanza un valor por su sola ambición de lograrlo. La condición primera para determinar el valor estético sigue vigente para juzgar su trabajo. La obra debe revelar condiciones esenciales del mundo en que vive el artista. En tal sentido, la estética del deterioro y las nuevas y excepcionales condiciones para producir la obra de arte, cuyos resultados están condicionados al cambio, a la utilización de materiales siempre inéditos y a la conclusión real de la obra en un tercero que se convierte en el receptor activo, dan una medida francamente testimonial de las condiciones alienantes del mundo contemporáneo, que no solo corresponden por razones económicas, sociales y políticas al mundo capitalista de la sociedad de consumo, sino también al mundo socialista, donde los problemas de soledad, incomunicación y desprestigio de las antiguas estructuras morales, religiosas y familiares son tan fuertes como en la sociedad capitalista, pese a una distribución más justa de la riqueza y al cambio en los resortes del poder. La intensidad de la revelación de un mundo corresponde al valor significante de la obra de arte, que ha sido siempre y sigue siendo en la actualidad la base de su poder cultural. En este sentido, las obras de arte del siglo XX, surgidas no solo de las constantes alternativas y los cambios producidos por la estética del deterioro, sino de pasiones, talento y decisiones particulares de artistas en plena libertad inventiva, entre guiones, y sin la mediatización y el enfriamiento que inevitablemente produce la norma a la cual se pliega el individuo en pocas fuertemente marcadas por un estilo general, cierra guiones, alcanzan un poder significante de excepcional sinceridad. Pero la capacidad de producir una semiología, los signos reveladores de las tendencias profundas de una época, se dan a través de formas mediante el instrumento de un lenguaje. Ahí es donde se extravía el público, se aprovecha el artista mediocre y se desvela el crítico.
La manía clasificadora que se ha convertido en cacería por parte de la crítica contemporánea, la cual para poner orden en el caos llama ismo a dos manifestaciones paralelas y etiqueta con angustia la velocidad, lo que apenas emerge, indica esa necesidad imperiosa de las pautas, de las cuales deriva el análisis. En esta sociedad donde la preocupación partiendo de múltiples ángulos parece ser la de enseñar no los porqués sino los cómo, entre guiones cómo adelgazar comiendo, cómo llegar a ser ejecutivo, cómo tratar a los hijos adolescentes, cómo triunfar en los negocios y en política, etcétera, etcétera, cierra guiones, atormentado siempre por el mismo problema de crear la norma para salir de la anarquía particular y reestructurar comunidades que tienden a los parricidios, las expansiones irracionales y la disgregación, ya sea en las fugas artificiales, ya sea en el estar, resultaría adecuado describir cómo aprender a ver el arte moderno en 10 lecciones. Pero no sería de la misma manera que todas las anteriores pseudosoluciones de conducta más que una farsa simplista. Las innumerables agrupaciones de tendencias y escuelas contemporáneas hechas por la crítica, entre guiones, las de alguna importancia alcanzan a ser más de 100, cierra guiones, van atomizando cada vez más un posible comportamiento estético general. No obstante, la primera afirmación que debe defenderse es que de ninguna manera la obra de arte actual es válida o inválida según juicios antojadizos emitidos, ya sea por el público, ya sea por la crítica. La aprobación o la negación del público al nivel epidérmico del me gusta o no me gusta sigue sin determinar ningún juicio de valor. Frente a la obra actual y aclarada la participación significante de dicha obra es el esclarecimiento del mundo contemporáneo y su coincidencia con él. El público debe seguir teniendo, si no normas, al menos referencias formales que le permitan apreciarla como un producto de la cultura por una parte y una apelación a su emoción estética por otra. Las referencias formales están ligadas a los conceptos de composición, de relación de llenos y vacíos, de equilibrio y descompensación, de estatismo o dinamismo, de juegos de colores, de valores de diseño, de importancia de los materiales empleados y de la manera de potenciarlos. Datos que representan el lenguaje técnico específico de las artes plásticas y que conducen mediante el análisis acerca del empleo de ese lenguaje a un juicio apropiado de valor. La lectura del lenguaje técnico de las artes plásticas no se modifica porque el espectador esté frente a una mancha abstracta en cambio de yacer bajo el Adán de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. El lenguaje técnicamente es el mismo, cambian los materiales, o sea, la parte adjetiva del lenguaje y se modifican sustancialmente sus intenciones significantes. Pero quien acepta y comprende los signos por medio de los cuales el Adán de Miguel Ángel transmite la comprensión de una cultura, también recibirá los signos que emite una caja móvil o luminosa inserta en otra cultura totalmente diferente. También las apelaciones a la emoción estética varían, por supuesto, pero nunca desaparecen. Toda la estética del siglo XIX, última descendiente del Renacimiento, se apoya sobre la falacia de crear para el público el estímulo estético en una sola dirección, la del placer, y ya en un plano casi insignificante, la del agrado, la de lo gracioso. Entre guiones, olvidando inexplicablemente las direcciones hacia el horror, la deformación, los castigos, la violencia imaginativa, etc., practicadas a lo largo de la antigüedad, los siglos románicos y los siglos barrocos, por ejemplo, cierran guiones.
El arte moderno inventa, con su inagotable capacidad fabril, nuevas direcciones para los estímulos estéticos más acordes con las formas de incitación visual y física establecidas por los sistemas audiovisuales utilitaristas de la sociedad de consumo. Se recurre al impacto, a la crítica de esa misma sociedad, al empleo práctico, antifuncional y lírico de los medios más pragmáticos de propaganda y publicidad, a la sorpresa, la risa y la indignación que produce esa malversación de los valores prácticos, al ataque mediante el arma de los tamaños gigantescos, al sobresalto por desarmonías voluntarias y la paz absoluta, a la repugnación absoluta, al estremecimiento absoluto. Las diversas direcciones de los estímulos tienen un factor común: son siempre compulsivas, imperiosas, obligan a entrar en el juego, exigen una vez más al espectador partícipe, al coautor, al cómplice, como lo define Julio Cortázar. Jamás complace, el arte deja de ser un remanso para olvidar aquella panacea conciliatoria para halago de la pequeña burguesía. Si el público logra descubrir en la obra del arte actual, primero, su poder significante; segundo, sus valores formales; tercero, si aprende a recibir los nuevos estímulos, entre guiones, no placeres, cierra guiones, estéticos que le despiertan, alcanzará esa comprensión que le resulta cada vez más desconcertante y codiciable. Pertenecer por consiguiente al arte moderno y ser considerado su precursor en Colombia, como es el caso del pintor Alejandro Obregón, es algo muy distinto a entrar en una simple datación cronológica. Antes de Alejandro Obregón y dentro de fechas que cronológicamente corresponden al periodo del arte moderno, trabajan en Colombia una serie de artistas que, sin embargo, nada tiene que ver con las modificaciones de esencia y naturaleza que acabo de describir. Todos ellos, incluido el caso excepcional de un verdadero artista como Andrés de Santamaría, practican la pequeña revolución en medio de la gran revolución estética del siglo XX, que no llega a ser comprendida ni asimilada por ellos. Actúan entre dos posiciones que no alcanzan a ser estéticas y están congeladas por sus límites: la vulgarización de los principios técnicos del impresionismo, puntillismo, cubismo y expresionismo por una parte, y la temática nacionalista de los pintores muralistas mexicanos por otra. Los movimientos pictóricos europeos mencionados cambian en ellos muy sutil pero perentoriamente de nomenclatura. Se podría decir que se trata de la impresionalización, la cubificación o la expresividad de las figuras que siguen viéndose en la pintura como en un espejo. Quiero decir que en una marcada timidez técnica y con el claro propósito de seguir pensando en el imperio del modelo natural, esos artistas tratan el paisaje, la naturaleza muerta o la figura quitándole, entre guiones, sea mediante una pincelada fragmentada, colores desapacibles, un fuerte dibujo límite, una implicación moderada de las proporciones, su precisión y su alcance naturalista. Cierra el menú. Pausa un momento. Enfrascados en el entusiasmo superficial de los muralistas mexicanos por todo lo que sea social y popular, fácilmente se autosignan el papel de revolucionarios cuando sus obras se refieren a la suerte y las penurias de los obreros. Entre guiones, Pedronel Gómez y Alipio Jaramillo. Cierra guiones. A los temas humildes, sin rango dentro de la pintura académica, entre guiones, Ignacio Gómez Jaramillo. Cierra guiones. O la exaltación de la historia general o privada de los colombianos, entre guiones, Luis Alberto Acuña. Cierra guiones. Ninguno de ellos va más adelante del cambio de apariencias y de la renovación de los temas. Las artes plásticas viven en la década del 40
en Colombia como en casi todos los países de América Latina. El periodo de incurable mediocridad que siempre generan los divulgadores capaces de producir esquemas sin intrepidez, recortando el modelo original europeo y mostrando solo sus puntos de entendimiento más accesibles. En Colombia, la pequeña revolución de las artes plásticas corre paralela además a una situación similar en las formas de gobierno que adquieren bajo las presidencias López el aire de progreso necesario para dar la impresión de dinamismo, de modernidad y al mismo tiempo para estancar y prohibir el paso a un verdadero cambio de estructuras. Como todos los periodos progresistas entre guiones que ni siquiera llegan a ser populistas, cierra guión, en los cuales inútilmente tras los propósitos enunciados de palabra, se trata de hallar una modificación sustancial del arcaísmo latinoamericano. Este tiempo político colombiano representa al fin y al cabo fuerzas y tendencias netamente conservadoras que ofrecen las mayores garantías al orden constituido. En la misma forma, en artes plásticas la pequeña revolución asegura al pequeño burgués la tranquilizadora sobrevivencia de la imagen y la pobreza de algún experimento abstracto, entre guiones Marcos Pina, cierra guiones, que cree que el cambio consiste en pasar del formalismo académico al formalismo no figurativo. No hace más que confirmar la intención soterrada o expresa de mantener el status quo. A esto hay que agregar el poderoso lastre, la fuerza negativa que representa para el arte en Colombia, como para todo el arte continental, la regresión del muralismo mexicano a la pintura más adocenada del siglo XIX, tratando de compaginar la insortable oratoria histórica de Meissonier con la cubificación o la expresividad mencionadas. El maridaje entre la pequeña revolución y la regresión pictórica produce instantáneamente la parálisis de la verdadera revolución estética protagonizada, como vimos anteriormente, aunque sea con los signos geniales e instintivos de los precursores espontáneos por gente como el venezolano Reverón, el uruguayo Figarín, el cubano Wilfredo Lam, el mexicano Tamayo, el colombiano Santa María. Uno de los efectos más patéticos del subdesarrollo en relación con la inteligencia en la incultura de clases dirigentes intelectuales de nuestros países. Incultura que siempre va unida, claro está, a la presunción de saberlo todo. Nadie resulta más fácil presa de posiciones culturales epidérmicas y de la adopción de actitudes esquemáticas cuyo simplismo desafía el análisis. En la década de los años 40, las artes plásticas colombianas hacen su pequeña revolución con una altanería provinciana de creadores absolutos, de reyezuelos de la cultura local, y se consideran a la vanguardia por haber aceptado la órbita socializante de los muralistas mexicanos. En realidad, las artes plásticas se estancan, defienden la confusión más reaccionaria entre arte y compromiso y no alcanzan a precipitarse en el drama de la anticultura stalinista, porque en el fondo no obedecen a ninguna cultura más fuerte que la del oportunismo, ni otra necesidad que hacer algo ligeramente distinto a los retratos de la burguesía de fin de siglo. Entre guiones, resultado incomparablemente menos valioso desde el punto de vista de probidad y conocimiento técnico a cualquier retrato de Garay, cierra guiones. Algo que fuera recibido gracias a esa transgresión mínima al orden constituido como la obra maestra de la provincia. La década mencionada es deplorable en toda Latinoamérica, no solo en Colombia. No queda involucrada entre los valores, aunque fueran menguados, de la técnica tradicional, ni vislumbra de los medios materiales conducen a la estética del deterioro.
No es la academia ni la revolución, es el progresismo, es más paralizante entre todos los comportamientos endémicos de la cultura continental. Señala, señala larvariamente todavía la aparición de algunos defectos, la pereza en la creación, la superficialidad en el conocimiento de la cultura de nuestro siglo, ligeras astucias y trucos para incorporarse a las filas sin tener idea de dónde va la procesión, tibieza en la toma de posiciones, miedo de caer en los vacíos transitorios, en el tumulto y en el riesgo grave de las revoluciones reales. Defectos que lejos de desaparecer con ellos, reaparecerán y se tornarán parcialmente más acentuados en las generaciones siguientes. El fenómeno es interesante porque ya no se trata de la sumisión incondicional de un Vázquez Ceballos a las estructuras jerárquicas, ni de la docilidad prolija y sin rebeliones de un Garay. Se marca el comienzo de la simulación del modernismo, se abre la puerta para la futura legión de tracistas y miméticos. Hay que conceder la enorme parte de culpa que en este proceso incumbe a una sociedad muy reducida y dedicada simultáneamente a la diatriba privada y al elogio público. Esto es, a una sociedad del incensario y la corona de laurel, que se cierra a plena conciencia de que su salvación está en la clausura. No existe ni la oposición inteligente ni la aprobación razonada, porque se descarta el análisis. La crítica no es crítica como lo observaba agudamente Hernando Teles, sino una hija menor de la literatura y más específicamente del género literario ditarámbico. La dificultad para conocer los modelos originales de donde salen las vulgarizaciones y los traslados favorece la proliferación del cenáculo laudatorio. Por otra parte, al permanecer el país, pese a sus progresistas, férreamente adherido a sus estructuras económicas arcaicas y a su condición clasista honorada por las familias dinásticas, el arte se convierte a sí mismo en un elemento de clase. Fin.